Bien, hoy día, sábado 9 de mayo del 2020, quiero dirigirme a todos los seguidores de Barbosa Abogados para comentarles otro método de reincorporación a la actividad militar policial prevista en la ley 27354, ley que concede amnistía general para los defensores del Estado peruano, firmada por el presidente del Congreso de la República de aquel entonces, Carlos Ferrero Costa, el 19 de octubre del año 2001, y que esta ley se titula Ley que concede amnistía general para los defensores del Estado de Derecho. Esta ley, que si bien es cierto después fue precisada en sus alcances por la ley 27819 de fecha 15 de agosto del 2002, por el gobierno ya del señor Alejandro Toledo, se encontraría vigente a la fecha. Pero volviendo a la ley 27534, dice en el artículo primero: amnistía general a los miembros de la sociedad civil. Dice: concédase amnistía general a quienes, por colaborar con el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional, han sido denunciados o condenados o están siendo procesados en los fueros común o privativo por los siguientes hechos. Aquí vienen las precisiones. A. Por haber participado en actos de protesta cívica en defensa de la restitución del Estado de Derecho y las libertades democráticas, entendiéndose por tales cualquier manifestación pública de sentimiento con una autocracia, desde el 5 de abril del 92, fecha del golpe del señor Fujimori, hasta el día 22 de noviembre del año 2000. B. Por haber obtenido participación en la obtención de pruebas condenatorias de actos de corrupción, delitos contra la administración pública o actos ilícitos penales, desde el 5 de abril del 92 hasta el 22 de noviembre del 2000. C. Por haber emitido opinión sobre actos de corrupción, delitos contra la voluntad popular, violación de los derechos humanos o actos ilícitos penales, entendiéndose por la tal manifestación de voluntad del disentimiento de la autocracia, del 5 de abril del 92 hasta el 22 de noviembre del 2000. Bien, en su artículo segundo habla ya estrictamente para el personal militar. Y cuando se refiere al personal militar y policial, que es objeto del comentario acá, dice: concédase amnistía general al personal militar y policial en situación de actividad, disponibilidad o retiro que hubiese sido denunciado, encausado o condenado por supuesto delito de infidencia, abandono de destino, ultraje a la nación, ultraje a las Fuerzas Armadas, insulto al superior, rebelión y desobediencia con ocasión a hechos de resistencia en defensa del Estado de Derecho o de defensa de los derechos humanos, y del 5 de abril del 92 hasta el 22 de noviembre del 2000. Sin embargo, el artículo tercero excluyen en delitos de amnistía general. Habla de qué delitos se excluyen en amnistía general. La amnistía general concedida a los miembros de la sociedad civil y personal militar y policial no comprende delitos contra la voluntad popular ni delitos contra la violación de derechos humanos. Pero, ¿cuáles son los efectos de esta ley de amnistía general para los defensores del Estado de Derecho? Por ejemplo, específicamente para los efectivos policiales y para los miembros de la sociedad civil también. El artículo 5 dice: restitución de derechos a los amnistiados, a todos los beneficiarios. Cesan y quedan sin efecto, por razón de esta amnistía, todas las medidas administrativas dictadas contra los procesados, reponiéndose en todos sus derechos funcionales y regulares y en el grado y cargo que desempeñaban al momento de ser procesados, siempre que exista nexo causal entre la sanción y los actos materiales de la amnistía. En el caso de que la plaza en la que se recae la reposición se encontrase ocupada o hubiese sido dejado de existir, la administración pública correspondiente deberá velar por la homologación respectiva. Por ejemplo, si un efectivo policial o militar entre el 5 de abril del año 92 y el 22 de noviembre del 2000, en el tema del autogolpe del gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, si hubiese encontrado en algunos actos que comprendieran denunciados por temas directamente referidos
a la resistencia en defensa del Estado de Derecho o derechos humanos, a pesar de que estuvieran encausados por infidencia, abandono de destino, ultraje a la nación y otros delitos, tendrían derecho a solicitar su reincorporación a la actividad militar y policial. Pero lo que quiero precisar es lo siguiente, que como lo he dicho ya, la ley que precisa los alcances de esta ley 27.534 es la ley 27.819. Y en su artículo único que dice objeto de la ley, dice, precisa de que estos están comprendidos dentro de los alcances de la ley 27.534 los casos derivados o vinculados a la lucha de los pueblos contra la corrupción producido por los gobiernos locales, según notificado en literal del B y C del artículo primero de dicha ley, ya mencionada, incluidos los que hubieran ocurrido hasta el 31 de julio del año 2001. Es decir, se ha señalado y se ha ampliado hasta el año 2001. Esta ley fue, nuevamente reitero, se mandó publicar y que se cumpla en el gobierno de Alejandro Toledo y que aún se encontraría vigente. Pero nosotros vamos a explicar en este tipo de video por qué la Constitución del 93 ha precisado el principio de supremacía constitucional en el artículo 51 de la Carta Política, que prevalece que toda norma legal está o se encuentra por encima o es superior a cualquier norma o jerarquía, norma de jerarquía o rango inferior, y así sucesivamente. Es decir, que por un lado el control abstracto de constitucionalidad de las normas con rango de ley se efectúa mediante la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas legales que sean contrarias a la Constitución, por el fondo o por la forma, según lo abre el artículo 200, inciso cuarto de la misma. Pero si en caso hubiera algún conflicto entre una norma constitucional y una norma legal, el juez tiene que preferir la primera, es decir, la norma constitucional, según lo dispone, por encima de la norma legal, según lo dispone el artículo 138 de la Constitución Política del Estado. Entonces, el método de reincorporación por esta norma tiene sus alcances estrictamente en lo que señala este artículo primero, ya mencionado en los casos específicos de militares y policías que estuvieron comprendidos en ese espacio del 95 hasta el 2000 y luego hasta el 2001. Bien, pero cuando nosotros estamos mencionando específicamente el tema de la reincorporación, tenemos que entender algo bien claro. Muchos se preguntarían, pero señor, si es una amnistía, ¿en qué se diferencia de un indulto? ¿Cómo puede proceder un policía o un militar a solicitar su reincorporación por efecto del artículo 5 de esta ley mencionada 27.534 a la actividad militar policial? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, vamos a explicar acá. La diferencia entre un indulto y amnistía es la siguiente, que el indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. Es decir, por eso se puede indultar respecto de una parte de la pena que no haya sido ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar rehabilitación de la amnistía en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta. ¿Quién ejerce el derecho de amnistía en el Perú? Se debe precisar que conforme al numeral 6, artículo 102 de nuestra Carta Política, prescribe dentro de las atribuciones del Congreso el ejercer el derecho de amnistía. En tal sentido, a través de uno de sus poderes, es quien ejerce este derecho de amnistía como la facultad de olvidar las ofensas contra el Estado que una persona o un grupo de personas han causado dentro de la competencia de la ley. Bueno, si bien es cierto, el proceso de amnistía regula el tema o algunos datos para poder ser reincorporados, ¿cuándo se da esta ley de amnistía? Para responder algunas preguntas que me han hecho a través del canal de YouTube y las páginas de Facebook. La amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Y si alguna persona, un militar o policía en ejercicio de su función dentro de ese espacio, ya mencionado por la norma, hubiese cometido algún delito, infidencia, desobediencia, o estuviera procesado, investigado, sancionado, esa responsabilidad se elimina penalmente, pese a que el delito sea sancionado por el reglamento penal, por mandato de esta ley 27.534. Esta acción jurídica suele ser arraigada por el Poder Legislativo, reitero, solo por el Congreso, donde nosotros también pensamos y estamos en trámite de llevar a cabo un proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial, pero mucho más amplia y mucho más detallada y más compleja,
respecto a esta ley, que es un método específico para ser reincorporado a la actividad militar y policial. Pero, reitero, esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Congreso de la República y afectar a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables de la violación de una ley, pero por efecto de esta norma son perdonados y olvidados sus delitos y sus penas. Sin embargo, ¿qué dice la ley de amnistía? La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la reparación civil, y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, o sea, de algunas víctimas. ¿Quiénes pueden conceder indultos y conmutar penas? Indultos y conmutaciones, eso es algo que tiene que quedar claro en esta disposición. Es atribución constitucional del presidente de la República conceder indulto y conmutar penas. Lo que una vez concedido es inamovible e irrevocable porque tiene efecto de cosa juzgada. Pero la amnistía es únicamente otorgada por el Congreso de la República. En atención a esa norma, existen casos que el Tribunal Constitucional ya ha resuelto y de los cuales me voy a referir solamente a uno. Pero, por ejemplo, si bien es cierto, también mediante una resolución ministerial del año 2018, recién de fecha 15 de octubre del 2018, 1199 de 2018, el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, resuelve reconformar la comisión especial encargada de evaluar las solicitudes formuladas por el personal policial para acogerse a los alcances de la ley 27.534, ley que concede amnistía general para los defensores del Estado de Derecho, la cual quedó conformada por la defensora del pueblo, con la defensora del policía o su representante, por el director general de Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior o su representante, por el subcomandante general de la Policía Nacional o su representante, por el director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica o del Ministerio del Interior o su representante, el director de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional o su representante, el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional o su representante, y la Defensoría del Policía actuará como secretaria técnica de la Comisión Especial. Y dejó sin efecto la resolución anterior, la 851 de 2015 del 11 de diciembre, que designaba la Comisión Especial. Es decir, mediante una resolución ministerial y no mediante un decreto supremo, se conformaba una comisión especial en la ley que nosotros proponemos al Congreso de la República para reincorporar efectivos militares y policiales que fueron pasados a retiro por causas estrictamente institucionales y ajenas a lo estrictamente institucional, solicita e invoca a través de ese proyecto de ley que sea expedida mediante un decreto supremo y mediante no una resolución ministerial, la conformación de una comisión mixta especial que se encargue de evaluar las solicitudes de reincorporación. Bien, pero en ese contexto quiero analizar una solicitud que un efectivo de la Policía Nacional presentó a la Dirección de Recursos Humanos para que sea considerado como parte del proceso de esta ley de amnistía ya mencionada. ¿Y qué decía en esa solicitud? La presentó equivocadamente, porque como estoy diciendo, eso tenía que ser dirigido, de acuerdo a esta resolución ministerial, esta solicitud tenía que ser dirigido a una comisión encargada de evaluar las solicitudes que estaba presidida según la resolución ministerial 1199 de 2018, fecha 15 de octubre de 2018, por el defensor del policía, su representante, quien lo preside. Ahí debieron dirigirse las solicitudes y bueno, al menos deben dirigirse ahí porque hasta ahora la ley se encuentra en vigencia. La solicitud de concesión de amnistía, bueno, acá quiero ver el caso efectivamente de un suboficial de primera que dirigió la solicitud por esta norma invocada, bueno, equivocadamente al director general de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía. Ahí no debió dirigirle en primer lugar. Ese señor es incompetente, de acuerdo a esta resolución ministerial, para conocer este tipo de solicitudes. Pero en su petitorio él decía que solicitaba que se le aplique la amnistía general y que se disponga su posterior reincorporación al servicio activo de las filas de la Policía Nacional de Perú por algunos fundamentos que él señalaba. Primero, decía en sus fundamentos fácticos que en el año 96 él venía prestando servicios en la institución policial en la división de la Policía Jurídica de Trujillo, Departamento de la Libertad. Es así que el día 30 de octubre del 96 fue destacado para cubrir servicios en el destacamento antisubversivo de la PNP en Cachicadán, en la provincia de Sánchez Carrión, el Departamento de la Libertad, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces decía de que se inició un reclamo a sus superiores, basándose en que en los años 90-91 fue evacuado a la jefatura provincial de Huamachuco, de la Libertad,
y donde prestaba servicios como consecuencia de un trastorno neurológico, desavenencia y cardíaco, taquicardia, pérdida parcial de audición, debido a que no pudo adaptarse a la altura de su ciudad de más de 3.500 metros. También señalan otros argumentos que tras concurso del año 91 al 96 estaba siendo tratado en la sanidad de la policía, como el Hospital Regional de Trujillo, tenía un convenio de tratamiento especializado para el personal PNP, siendo sus diagnósticos síndrome cocleovascular periférico por secuela de sordera súbita y afectó hasta el nervio óptico. Bien, él señalaba además otros argumentos que, a pesar de dichos diagnósticos y hacerles presente también, decía a sus superiores, que en los turnos de rotación de la Sierra a la Libertad, el destacamento antisubversivo Daesh, Cachicadán, retamas al grupo de operaciones tácticas de Milagro, también estableció el penal de Milagro en la ciudad de Trujillo como centinela en el de servicios especiales, entre otras razones. Pero vuelvo a reiterar, esta solicitud estaba mal dirigida, también mal redactada porque no comprendía los supuestos de la ley 27354. Es así que él al final termina diciendo que dicha resolución fue dada a pesar de que se refería a la resolución que lo pasa a disponibilidad, la RR Regional 1497, con un dictamen 953-96 y el acta de pronunciamiento de la región policial de diciembre del 96, por el Consejo de Investigación, CICSO, para rendir su manifestación, a pesar de explicar sus motivos, no se le atendió, y bueno, eso fue pasado a retiro. Y incluso dice que el suscrito cumplió con atacar la pena de 90 días de prisión efectiva impuesta por la Zona Judicial de Policía de Chiclayo del 5 de junio del 99 a 5 de septiembre del 99. Y como ven ustedes, esta norma, por los hechos descritos en esta solicitud, no amparan ni por la forma ni por el fondo para que este señor pueda ser reincorporado. Efectivamente, tan es así que el Tribunal Constitucional, para ir finalizando el video, en la sentencia, en el expediente 4793-2004, Lambayeque, caso Héctor Aníbal Heredia León, dijo, después de analizar hechos como este, que si bien es cierto, se interponía, en este caso del señor Heredia León, un proceso de acción de cumplimiento contra el director general de la Policía Nacional con el objeto de que se cumpla con expedir la resolución conforme a lo dispuesto por la ley 27.534 y en consecuencia disponga su reincorporación como miembro activo de la PNP y detalla los argumentos similares a los antes recorridos y mencionados, el Tribunal Constitucional declara infundada esta demanda porque no era acción de cumplimiento, tendría que irse ventilado en un proceso contencioso administrativo o en todo caso escoger una vía laboral correspondiente, porque este demandante solicitaba que se cumpla con expedir la resolución que ordene su reincorporación a la actividad amparo de la ley 27.534, que en su artículo segundo decía concédase amnistía general al personal militar y policial en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que hubiese sido denunciado, encausado o condenado por supuesto delito de infidencia, abandono de destino, ultraje a la nación, ultraje a las Fuerzas Armadas, insulto al superior, rebelión e desobediencia, con ocasión de hechos de resistencia en defensa del Estado o defensa de los derechos humanos del 5 de abril del 92 hasta el 22 de noviembre del 2000. Es decir, no por casos particulares. Estaba taxativamente señalado en su artículo segundo cuáles eran las situaciones, actividad, disponibilidad o retiro, que hubiese sido denunciado o encausado, o insulto al superior, etcétera, pero por hechos de resistencia en defensa del Estado de Derecho de los derechos humanos del 5 de abril del 92 al 22 de noviembre del 2000. Y los hechos narrados por este suboficial, ya mencionado en esta ejecutoria y la anterior que he mencionado, no se encontraban comprendidos en estos dispositivos, en los considerandos y en las situaciones de hecho de esta ley normativa. Bueno, por estos casos el tribunal declara infundada la demanda. Y aquí quiero comentar que por eso es importante que en un proyecto de ley como el de la reincorporación a la actividad militar policial, que Barbosa Abogados, encabezado por mi persona, Jesús Barbosa Cruz, como autor único del proyecto, viene planteando a nivel nacional para reincorporar a casi 20.000 o 30.000 o 50.000 efectivos, tanto de las Fuerzas Armadas, que comprende el Ejército Peruano, la Armada Peruana y miembro de la FAP o Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional a la actividad militar o policial, que están en situación de retiro y que con consecuencia del coronavirus COVID-19 deberían ser reincorporados por su experticia, por su conocimiento. Lo que he sido objeto de comentario es que estoy detallando estas deficiencias de las solicitudes que hacen algunos efectivos policiales o militares con consecuencia de esta ley 27
534 y en consecuencia se les declara infundadas las demandas de acción de cumplimiento, porque no es la vía procedimental que habla el artículo 200 de la Constitución. Es por eso y preciso que en este proyecto de ley nosotros estamos siendo claros, taxativamente claros, cuáles son los supuestos de hecho, cuáles son las condiciones y los requisitos que el postulante, ex miembro de las Fuerzas Armadas y que solicita ser reincorporado con su expediente digital, con las firmas correspondientes otorgadas por RENIEC y casi 50.000 firmas válidas mínimas, tanto de efectivos militares, policiales, familiares, actividad, retiro, que pueden firmarnos a través de los delegados que tenemos en el Perú, nos puedan apoyar a que esta esperanza, este acto de justicia y sobre todo de poder servir nuevamente a la sociedad, sea válido y viable a través de este proyecto de reincorporación a la actividad militar policial. Muchas gracias.